Buenos días otra vez. Vamos a empezar. Veo que el tema de la buena administración ha dado lugar a un debate muy vivo que sigue todavía. Gracias. Sí. Vamos a empezar la segunda parte de la sesión de la mañana, en la que, después de la cual, primero hablará la jueza María Lourdes Arastei, el juez Dimitri Berberov, y después abriremos el turno de preguntas. Por eso estamos aquí todos sentados, para ir recibiendo las preguntas que quieran hacer llegar a algún miembro de la organización, para que lleguen aquí a la mesa y podamos luego debatirlas. Bueno, empezamos por la ponencia de María Lourdes Arastei. Es jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta hace muy poco presidenta de la Sala Séptima. Es miembro de la carrera judicial española desde el año 1985 y desde el 89 estuvo en el orden jurisdiccional social, habiendo servido en los 3 niveles de este orden. Ostenta, por tanto, la condición de magistrada especialista en lo social. En el año 2009 fue nombrada magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Ha sido también juez en el Tribunal Administrativo de la OTAN, con sede en Bruselas entre 2013 y 2021. Es miembro fundador de la Red de Expertos de Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial, vicepresidenta europea del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación y ha sido profesora asociada de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Barcelona entre 1998 y 2008. Agradeciéndole el esfuerzo por venir aquí, porque vive en Luxemburgo, pues tenemos el placer de escuchar a María Lourdes Arastei. Moltes gràcies al síndic de Greuges per permetre'm estar avui ací a Alacant. Perdoneu per el meu valencià catalanitzat, o el meu català valencianitzat, no sé molt bé. Es para mí de verdad un placer compartir esta jornada, además con este éxito. Mi análisis va a ser un análisis limitado al marco del derecho de la Unión y, por tanto, transpolable a todo lo que puede estar en debate a nivel nacional en la medida en que lo pueda ser. Vamos a ver que hay unas ciertas limitaciones, ya las ha apuntado el profesor Ponce antes. Voy a hacer este análisis del marco jurídico desde la óptica exclusiva del derecho de la Unión y ello supone un examen de cuáles son los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión, que no voy a hacer desde la casuística, sino que me ceñiré a las ideas claves consolidadas y establecidas por el Tribunal de Justicia. Muchas de las ideas, ya las adelanto, ya han surgido y seguramente volverán a surgir porque, bueno, pues no hay nada nuevo bajo el sol, pero es importante ver cómo se va a ir coordinando desde la doctrina científica a la práctica jurisdiccional nacional y a la jurisprudencia, en este caso, del derecho de la Unión. Y voy a advertir también que me voy a centrar exclusivamente en lo que podría considerarse la doctrina jurisprudencial interpretativa del Tribunal de Justicia. Y quiero hacer antes un matiz importante. No voy a hablar de la producción jurisdiccional del Tribunal General de la Unión. Para quienes a lo mejor no estén muy puestos en este mecanismo, porque no deja de ser un poco confuso cuando hablamos en español, las jurisdicciones de la Unión están compuestas por 2 órganos: el Tribunal General, que es un tribunal de instancia, y el Tribunal de Justicia, al que pertenezco. Por decirlo de alguna manera, es más fácil en francés porque eso es la palabra corte, y el tribunal de instancia es tribunal. Y entonces distinguimos. En español se llama Tribunal General, Tribunal de Justicia de la Unión, y a veces uno habla de Tribunal de Justicia de la Unión cuando en realidad está citando sentencias del Tribunal General. Yo me voy a ceñir
a la doctrina del Tribunal de Justicia, de la Corte, de la CUR. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque analizar las sentencias del Tribunal General, que el profesor Ponce se refería a esa producción tan ingente, lógicamente verán luego por qué, nos llevaría, como decía, a una casuística desmedida, absolutamente desmedida. En segundo lugar, porque hay que tener en cuenta que el Tribunal General, como órgano de instancia, el Tribunal General de la Unión, debe seguir los criterios que marque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la Corte. Y finalmente, porque como veremos, la casuística, o si se hace un estudio de esas sentencias del Tribunal General, esa casuística no facilita precisamente extrapolar nociones claves que puedan servir de aplicación a escala nacional, hasta que no son subsumidas, por decirlo de alguna manera, de forma jurisprudencial por el Tribunal de Justicia. Entre otras cosas porque es solo la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la que permite ese efecto interpretativo jurisprudencial, por decirlo de alguna manera, y porque no se olvide, ya lo he dicho, que el Tribunal General es un órgano de instancia, quiere decir, por tanto, que es un órgano jurisdiccional que analiza hechos, se rige por el análisis de la prueba, en el sentido más clásico de cualquier tribunal de instancia, y no tiene como función hacer esa labor de establecer un criterio jurisprudencial. Hemos de enmarcar la naturaleza o rango del principio derecho de la buena administración en el ámbito del derecho de la Unión, efectivamente, en la Carta. El profesor Ponce ha expuesto el artículo 41 y es el artículo 41 el que va a marcar mi intervención. Como ya no tienen el PowerPoint del 41, iré desgranando ese artículo 41 desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, insisto, de la CUJ, del tribunal al que pertenezco. En primer lugar, el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, no voy a repetir lo que ha explicado el profesor Ponce, pues no es sino la plasmación, el resultado, el decantado en derecho positivo de algo que viene muy de atrás. En derecho positivo, no se olvide, primario. La Carta tiene el valor de los tratados. Estamos a nivel constitucional, por tanto, ¿de acuerdo? En segundo lugar, este precepto que va a marcar, como no puede ser de otra manera, dado que es un precepto que está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, ya una definición, establece un derecho fundamental. Y luego, como siempre que analizamos la Carta, hay que ver cuáles son las explicaciones de la Carta, cuál es su base. Y como sucede muy a menudo y sobre todo ha sucedido con el Tratado de Lisboa, pues muchos de los avances normativos, legislativos de la Unión Europea tienen su causa en la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia, que ha ido muchas veces por delante y que ha sido el que ha provocado a los legisladores que en el marco de la Unión no son unos legisladores fáciles, no lo son en ninguna parte, pero en el ámbito de la Unión es mucho más complejo el sistema legislativo, pero que han tenido que ir amoldando la legislación a esos pasos. Eso también sucede en la Carta, también sucede en el artículo 41. Bien. El artículo 41 efectivamente establece en su punto primero que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial, equitativamente y dentro de un plazo razonable.
En las explicaciones de la Carta claramente se ve que esta formulación dimana de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y después vamos a ver cómo se va concretando en el artículo 41 lo que podríamos llamar no otros derechos, sino lo que es el contenido de ese derecho. La formulación del 41 puede entenderse a lo mejor como una formulación genérica en esto que les acabo de decir del apartado 1, y después como unas concreciones que yo creo que, bueno, creo no, creo que hay que afirmar que son meramente explicativas, pero no exhaustivas, y que voy a dejar para ir abordándolas poco a poco. Como les he dicho, lo voy a hacer desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y lo voy a hacer utilizando la jurisprudencia más reciente, porque podríamos hacer un estudio hasta atrás, pero no sirve de nada, porque con coger las sentencias más recientes vamos a ver con que vamos a llegar siempre a la fijación de los mismos criterios, y también así les sirve a ustedes para ver un poco cuál es el panorama, por decirlo de alguna manera, de litigiosidad a nivel del derecho de la Unión en estos momentos. Me centro exclusivamente, como digo, en la doctrina más reciente, y sin ir más allá de junio de 2023, hay 11 sentencias del Tribunal que abordan el artículo 41. Con mayor o menor profundidad, yo diría que no con mucha profundidad, quizá tampoco porque no hace mucha falta, porque, como les digo, no dejan de ser criterios consolidados. No son grandes descubrimientos, sino aplicaciones un poco al caso. Esas 11 sentencias, la última de ellas es del pasado 1 de febrero de 2024, el asunto Escania contra Comisión. Esas 11 sentencias dan una pista, solo con ver un poco el porqué de esas sentencias, dan una pista de algo que nos va a servir de entrada ya para analizar el 41.1. Y es que de esas 11 sentencias, 7 han sido dictadas por el Tribunal de Justicia en casación, diríamos en casación, en español diríamos en casación, es decir, resolviendo recursos contra sentencias del Tribunal General. Las 4 restantes han sido dictadas en el procedimiento prejudicial. Esto, que puede parecer que le estoy explicando aquí una minucia procesal que solo nos interesa a los jueces, yo creo que puede servir para hacer un cierto análisis. Como les decía, el grueso de la actuación jurisdiccional en el ámbito de la Administración de la Unión se va a desarrollar en el Tribunal de Instancia ante el Tribunal General, porque esa es su competencia. Es un tribunal de instancia, es un tribunal administrativo, por decirlo en términos clásicos, y por tanto las impugnaciones, los recursos frente a actos de las administraciones de la Unión se van a ver en el Tribunal General. Frente a ello cabe el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, y en esa lógica se van a producir los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, que abordarán, si ese es el elemento del recurso, abordarán o no la cuestión del artículo 41. Y luego tenemos las prejudiciales. El procedimiento prejudicial se escapa totalmente de esta lógica, se escapa totalmente de este esquema, que es el esquema clásico de cualquier sistema jurisdiccional, que es un sistema, el de la prejudicial, único, propio, particular, yo les diría en positivo, excepcional, positivamente, del derecho de la Unión, que implica no un procedimiento entre una parte frente a la otra, sino que implica una duda de un juez de la Unión, un juez nacional de la Unión, en la aplicación del derecho de la Unión que se le plantea al Tribunal de Justicia. Y esto nos va a servir de pista para ver por qué, cómo aparece el artículo 41
en una vía que nos puede parecer la lógica, en la que podemos estar en mente y que es la que vamos a ver en el juego nacional, y cómo puede aparecer el artículo 41 vía un juez, no importa de dónde, de la población más pequeña de cualquiera de los 27 Estados miembros, que ante un litigio que tiene en su mesa se plantea dudas que le llevan a pedir al Tribunal de Justicia la interpretación del derecho de la Unión, y en esa interpretación entre el artículo 41. ¿Y por qué les digo, por qué hago toda esta disquisición? Porque les voy a volver a releer el artículo 41.1 por si no se habían dado cuenta. El artículo 41 establece el derecho de toda persona a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable de la Unión. Entonces, ¿cómo va a jugar eso en un litigio nacional en donde evidentemente no va a estar demandado ningún organismo, institución de la Unión, entre otras cosas porque entonces ese juez nacional no tendría ninguna competencia, porque la competencia la tendría el Tribunal General? Bueno, pues por eso les ponía de relieve, ojo, de vez en cuando hay prejudiciales. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con el alcance del artículo 41? ¿Qué sucede con el alcance de este derecho fundamental consagrado en la Carta, desde la óptica del derecho de la Unión? Ya sabemos lo que sucede o no sucede en la legislación nacional, y bueno, luego mi compañero Dimitri Berberoz explicará cómo encaja en nuestra Constitución, etcétera, etcétera. Aquí hemos visto, está delimitado, y el Tribunal de Justicia ha afirmado, y en una de estas sentencias que les digo que vamos a analizar, 21 de septiembre de 2023, prejudicial OEGL, una prejudicial de origen búlgaro, el del Tribunal Administrativo de Sofía, recuerda el Tribunal de Justicia algo que ha repetido, tampoco es una gran elaboración, es la literalidad del precepto, que el artículo 41 está dirigido a las instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea. Ahora bien, en derecho siempre hay un ahora bien, no obstante, a veces suceden otras cosas. La Carta, en su artículo 51, lo ha apuntado el profesor Ponce también, en su artículo 51.1, establece la posibilidad, o mejor dicho, lo dice en negativo, limita el alcance de la propia Carta respecto de los Estados miembros. Por tanto, podríamos decir, si nos pusiéramos así muy estrictos en la literalidad, el artículo 41 no sería invocable frente a las administraciones nacionales como tal, pero, siempre es no obstante, pero con pero, salvo que los Estados miembros estén actuando en el ámbito del derecho de la Unión. Esta formulación, en la práctica, pues tiene sus complejidades que evidentemente pueden acabar provocando precisamente que ese juez perdido al norte de Cracovia se le plantee una duda sobre la posibilidad de aplicación del 41, cuando evidentemente el litigio que tiene ante sí será de un particular, una sociedad física, una persona física jurídica frente a una administración polaca. Está esa autoridad, esa administración, en ese momento actuando en un ámbito que implica aplicación del derecho de la Unión, la delgada línea en la que nos podríamos mover, en donde habría una cabida para pensar que el Tribunal de Justicia debe entrar a interpretar. El principio de buena administración para el Tribunal de Justicia, por un lado, evidentemente, con arreglo a la Carta, es un derecho subjetivo, invocable directamente, eso está claro
respecto a esa literalidad inicial por cualquier acto de las instituciones, agencias, órganos de la Unión, pero también puede entrar en juego por la vía de situaciones en las que son los Estados miembros los que están actuando en competencias que dimanan del derecho de la Unión. Y ahí el juego, además, a ese juego se añade que el Tribunal de Justicia haya hecho esa evolución, de la que también se ha hablado antes esta mañana, hacia la categorización de la buena administración, no solo como derecho subjetivo, sino también como principio general del derecho, en esa fórmula que está en el Tratado de la Unión, común a las tradiciones, a las constituciones, bueno, fórmula que, es, como saben ustedes, estos momentos genera enormes problemas, no respecto del 41, sino en general en muchos Estados miembros que están muy defensores de su identidad nacional, pero que el tratado considera que ha hecho una subsunción de tradiciones comunes, constitucionales, y por tanto sería un principio general. Principio general que quizá podríamos decir que si estamos en el marco del derecho de la Unión va incluso más allá que de un principio general. Es un valor mismo de la Unión, y eso todavía entra más en el núcleo duro o de lleno en el núcleo duro constitucional de la Unión. Un valor de la Unión que la cimenta, y eso porque esos valores de la Unión son los que configuran su propia existencia, su propio ser. Fíjense este camino que al final es para decir sí es un derecho subjetivo, sí es un principio general, sí es un valor de la Unión, con independencia de que doctrinalmente podamos definirlo de manera distinta, pero a todo es sí. Valor que por descontado está in situ en algo que está en boca de todos en muchos Estados miembros, en la configuración del Estado de Derecho, porque de eso estamos hablando hoy cuando hablamos de la solidez de las instituciones y del buen funcionamiento de las instituciones. Por tanto, el Tribunal de Justicia lo viene recordando en estas famosas 11 sentencias últimas, luego si quiere alguien les doy el listado, lo hemos repetido en varias de ellas. En otra prejudicial, de 21 de diciembre de 23, un asunto portugués, infraestructuras de Portugal, vuelve a repetir lo mismo. Fíjense en esta prejudicial portuguesa, por tanto, litigio nacional, en donde como el derecho, es decir, la actividad administrativa se trataba del marco de la contratación pública y está en juego directivas, normas de derecho derivado en materia de contratación pública. Ojo, la administración no está ajena a estar actuando en el marco del derecho de la Unión. Por ejemplo, ahí en sentido positivo. Sin embargo, en otra de las 4 prejudiciales a las que me he referido, de 13 de julio de 2023, de la Sala Segunda a la que pertenezco, Hacienda Ospedale Universitat de Padua, un asunto un poco curioso, el Tribunal de Justicia rechazó que el artículo 41 tuviera nada que ver, y les explico por qué. En este asunto, Hacienda Ospedale Universitat de Padua viene a ser, para resumirlo, una especie de hospital clínico universitario, ¿de acuerdo?, en donde en el momento COVID duro, que en estos momentos el Tribunal de Justicia estamos desbordados de diferentes aspectos relacionados con lo que pasó durante el COVID, en consumo, en este caso es un tema de salud pública, pues las autoridades italianas en este caso pues adoptaron la medida de obligar a la vacunación al personal sanitario, nada que no sea conocido a todos. Bueno, pues aquí litigio individual, evidentemente, un trabajadora creo que era,
cita sanitaria, se negó a ser vacunada. Bueno, este es el litigio, pero al hilo de todo esto ella invocaba aspectos relacionados, grosso modo, con la falta de la buena administración y atacaba a la administración italiana en este sentido. El Tribunal de Justicia dice, mire, esto no guarda relación, esto es ese aspecto es nacional, lo vamos a rechazar, volvemos a la regla clásica, el principio general, el artículo 41 es para ser ejercitado frente a las instituciones o frente a los Estados cuando estén aplicando derecho de la Unión. Aquí no se está aplicando derecho de la Unión en ningún caso. Bien, el artículo 41 es un precepto, el de la buena administración, que guarda conexiones con muchos otros derechos fundamentales, con algunos otros derechos fundamentales reconocidos en la Carta. Tampoco les voy a descubrir nada nuevo, simplemente lo que hago es formularlo en el marco Carta, en el marco derecho de la Unión. Es obvia la íntima conexión del artículo 41, el derecho a la buena administración, con el artículo 47 de la Carta, que es el que consagra, para entendernos de manera rápida, el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que es el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o nuestro artículo 24 de la Constitución, que serían los tres paralelos. Y es obvia esa conexión. Yo creo que también se ha apuntado claramente esta mañana esa conexión, es decir, si toda la fase administrativa va teniendo elementos de riesgo de los derechos, eso es un paralelo clarísimo con la vinculación que ha de haber en el acceso a la jurisdicción, en el acceso al juez. Y al hilo de esto yo quería apuntar algo que me ha suscitado, me ha hecho reflexionar el profesor Ponce esta mañana, porque es verdad que cuando visto solo como estamos viendo hoy, desde la perspectiva de la buena administración y separándolo, por tanto, después de la garantía ulterior, que como digo, hay una correspondencia obvia, se me ocurre, y esto lo estamos viendo no en asuntos relacionados con este aspecto de la Carta, pero sí con el propio 47, porque hay muchos Estados miembros, como todo el mundo sabe muy bien, con muchos problemas al respecto. Ojo, y también con el no acceso, es decir, cuando se hablaba de las personas vulnerables, y creo que ha sido el propio síndic de Greuges que lo ha dicho, porque no van bien, de acuerdo, ¿por qué no van? Pero ¿y el obligar a ir? Porque si al final la administración estás obligando a ir, es decir, no solo formulado en negativo, sino también en positivo, es decir, el acceso a la tutela judicial efectiva ha de ser vista también como la garantía de que nadie tenga que ser obligado a litigar para obtener su derecho. Y de ahí el mecanismo, de ahí es cuando se ve muy claro ese juego importante entre el 41 y el 47, porque la satisfacción perfecta, por decirlo de alguna manera, del 41 evita el riesgo, nada desdeñable, de que la única vía que le quede al ciudadano sea obligatoriamente en el sentido de, para salvar su derecho, ir a la jurisdicción. Y eso es una propia vulneración de ese propio derecho. Por tanto, esa conexión está clara. Otra conexión clara del 41 pues es con el 42, esta es más evidente. En el 42 se promulga el derecho al acceso de los documentos, luego veremos que eso es uno de los aspectos del 41 en 2. La otra vinculación clara es con el artículo 48, en donde se consagra la presunción de inocencia y el derecho de defensa de los acusados. Es verdad, miran, en el ámbito penal, bien,
de acuerdo, pero la vinculación está clara, las garantías, los elementos respecto, sobre todo en el derecho administrativo sancionador. Y no solo. Y en este sentido, esta última de las sentencias que, salvo error u omisión por mi parte, hemos dictado en el tribunal, la de 1 de febrero de 2024, Scania contra Comisión, es un recurso de casación, hacía alusión a este elemento de la presunción de inocencia, en el sentido de que, en ese caso, la comisión, que es la administración demandada, no está, está obligada a respetar los derechos fundamentales, por ejemplo, en el marco de prácticas colusorias, no recuerdo bien, pero siendo Scania puedo imaginar que estamos en el tema eterno de los cárteles y de las prácticas colusorias. En esas investigaciones puede haberse afectados derechos de otros sujetos que han sido investigados y que no forman parte del procedimiento ni de la decisión, pero que de ahí puede surgir después un tratamiento de presunción frente a actividades posteriores. Y por eso el Tribunal de Justicia lo ponía en relación la buena administración con la preservación por parte de la Administración, la salvaguarda de esa presunción de inocencia. Como les decía, pese a la cláusula general, que es la primera, ¿no?, que habla del tratamiento de la buena administración como el derecho a la imparcialidad que el Tribunal de Justicia ha analizado en este ámbito, igual que la analiza la independencia judicial desde el ámbito del 19 del tratado, es decir, tanto desde la perspectiva subjetiva, la imparcialidad respecto de los sujetos que intervienen, se hablaba antes de los funcionarios, etcétera, etcétera. De nuevo, es algo que se habla en esta sentencia, en Scania, por ejemplo, en donde se decía si el equipo que había intervenido en la comisión en una fase o en otra del procedimiento administrativo era el mismo, esto ponía en juego o no la imparcialidad, y también desde la perspectiva objetiva, sobre el hecho de si es necesario determinar si existen factores objetivos que puedan poner en duda esa imparcialidad del órgano administrativo que tiene la competencia. El artículo 1, el 41.1, no agota por descontado el contenido del derecho a la buena administración, a la administración imparcial. En el apartado segundo y en el tercero y en el cuarto se establecen después lo que quizás se podrían decir que son facultades inherentes a ese derecho o aspectos de ese derecho, como en el 41.2, el derecho a ser oído. Este es un derecho que fue definido muy prontamente por el Tribunal de Justicia en sus inicios, y que ha sido reiterado con la finalidad clara, obviamente, de establecer los hechos de forma precisa y de garantizar la protección de la persona afectada. Es un derecho que se relaciona con el derecho de defensa, por tanto, vuelvo un poco a ese vínculo con el 47. Para el Tribunal de Justicia se ha ido de modular un poco en relación al supuesto concreto. Por ejemplo, se ha dicho el derecho a ser oído no comporta necesariamente la obligación de establecer una audiencia. Por descontado, se satisface, o sea, aunque se utilice el verbo oír, se satisface por la vía de las observaciones escritas. Ahora bien, lo ha limitado a los actos o decisiones que no tengan un carácter general, con la única excepción
de que estemos en un ámbito en donde exista una regulación, la regulación concreta, la regulación de derecho derivado, que sí establezca esa posibilidad de intervención también frente a actos de carácter general. Yo creo que esto que también entronca un poco con alguna de estas sugerencias que se hacían al principio. El Tribunal de Justicia limita este juego respecto siempre a la afectación. Aquí entra en juego también el tema de la legitimación, que yo creo que también es algo que se plantea a menudo en el ámbito de la jurisprudencia nacional. Cabe decir, sin embargo, que en el marco del derecho de la Unión no existe un código procedimental de las instituciones, no hay un cuerpo de disposiciones de cómo debe desarrollarse el procedimiento, sino que van a ser las reglas sectoriales las que en mayor o en menor o en ninguna medida establezcan el procedimiento detallado. Y, por tanto, por eso les decía que este derecho a ser oído va a tener que ser analizado caso a caso. En algunos casos lo vamos a ver más fácilmente acotado o delimitado por las disposiciones de ese sector, en ese ámbito en el que se esté en juego, y en otros no, y habrá que acudir más a estas interpretaciones más genéricas, pero salvaguardando el derecho fundamental. En el 41.2 se habla también del acceso al expediente. Insisto, todas estas facultades no son las únicas ni exhaustivas, esto ha quedado claro, ¿no? El acceso al expediente. Esta es una facultad que inicialmente se desarrolló por el tribunal en el marco del derecho a la competencia, después se fue extendiendo al derecho aduanero y que hoy hay que decir que se aplica y que se imprime todo el marco del derecho de la Unión, y que se trata tanto de un acceso, por decirlo, previo, ¿no? Es decir, en la fase de desarrollo del procedimiento, como lógicamente ex post de decisión. ¿Por qué? Porque lo volvemos a vincular con la apertura al 47, con la apertura al derecho de defensa, a la posibilidad de combatir la decisión. Siempre, bueno, pues con límites, hay límites, y aquí volveríamos a la casuística. Para el Tribunal de Justicia cabe tomar en consideración, evidentemente siempre en el supuesto concreto, en función del contexto y las circunstancias, límites como pueden ser los impuestos por la confidencialidad, cosa que, por ejemplo, en derecho de la competencia puede suceder muy a menudo, pero también en muchos otros ámbitos. Si quieren algún ejemplo, una sentencia de 25 de junio de 2020, también un recurso de casación HF contra Parlamento, que es un supuesto en materia de funcionarios, porque claro, los funcionarios de las instituciones están evidentemente en esa casilla y, por tanto, van al Tribunal General y después en casación. Tercer contenido o facultad que se contiene en el derecho a la buena administración, el conocido deber de motivación, que tampoco no es nada nuevo bajo el sol y que en realidad la Carta no hace sino ser la viva transposición de lo que ya está en el Tratado, en el artículo 296 del Tratado, que impone la obligación de motivar respecto de todos los actos legislativos y administrativos de la Unión. A partir de ahí, el Tribunal de Justicia ha ido adjetivando este deber de motivar, porque creo que, no sé si era el síndic o el profesor Ponce, o quizá los dos, ha hablado, bueno, ¿y qué es deber de motivar? ¿Hasta dónde? Todo, al final, estamos siempre en análisis que no dejan de tener elementos de subjetivación, ¿no? Evidentemente, la Administración va a decir que ha motivado y el administrado va a considerar que no. Siempre va a ser así la cosa. Y el Tribunal de Justicia pues lo ha ido adjetivando pues, de la forma
de la forma que ustedes ya conocen, que sea inequívoco, claro el razonamiento, que permita al interesado conocer las razones. Yo creo que esta es la clave. Vuelvo al artículo 47, vuelvo al artículo al derecho de defensa y no solo al interesado conocer las razones, sino que al órgano jurisdiccional que deba de poder intervenir después pueda realmente llevar a cabo esa función jurisdiccional de revisión. La exigencia de la motivación, por tanto, va a tener en cuenta los elementos alegados, el contexto, la literalidad del precepto, a lo mejor de la disposición que se esté aplicando. Puede tener muchas aristas. Sentencia reciente, 28 de septiembre de 2023, Ryanair contra Comisión. Y otra más reciente también, bueno, o más reciente todavía, otra de 30 de enero de 2024, Agencia Patna Infraestructura. En este caso se trata de una prejudicial, de nuevo búlgara. Hay que decir que Bulgaria está muy activa planteando prejudiciales. Es un Estado miembro que sorprende por el número de prejudiciales que plantea en relación al volumen de población que tiene, y ya les he citado, solo iba a citar 4 prejudiciales, 2 de ellas son búlgaras en esta materia. Si cogiera otra materia pasaría exactamente lo mismo. El 41 añade más aspectos de este derecho. En el apartado tercero habla del derecho a la reparación por los daños causados. Esta es la réplica también de un precepto del Tratado de Funcionamiento, el artículo 340. En el artículo 340 se habla tanto de la contractual como de la extracontractual. El artículo 41 no lo matiza. Es evidente que aquí nos moveríamos mucho más seguramente en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, y básicamente, por poner un ejemplo donde hay un campo abonado al respecto, lo encontraría en el tema de las medidas restrictivas, que hoy en día, por ejemplo, forman parte de una actividad muy importante, un volumen excesivo de carga de trabajo para el Tribunal General y, por tanto, por vía de casación también para el Tribunal de Justicia. Las medidas restrictivas individuales, por ejemplo, en este caso, las que se han aumentado a raíz del ataque a Ucrania, pero que ya se han superpuesto a las que se habían adoptado en la situación con Crimea, y otras las anteriores con Siria, etcétera, 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 en donde estamos ante medidas individuales, en donde evidentemente la acción de los afectados lleva aparejada esa vinculación a una mala administración con la indemnización de daños y perjuicios. Y finalmente, el artículo 41, en el apartado 4, establece el derecho de toda persona a poder dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados y poder recibir una contestación en esa misma lengua. En estos momentos son 24 lenguas. Las lenguas se establecieron en un reglamento ya en el 58, reglamento que evidentemente se ha ido modificando a medida que se fueron produciendo las incorporaciones de otros Estados miembros. La última es de 2013. Y ese derecho se desprende también del tratado, de los artículos 20, 2D del tratado, 24 y 25. Es un componente esencial también desde la perspectiva constitucional de lo que es la Unión, el concepto de la diversidad lingüística. El Tribunal de Justicia esto lo tiene como bandera. De hecho, es la única institución que utiliza las 24 lenguas
y el derecho de todos los ciudadanos, de todos los litigios que se ven en el Tribunal de Justicia. No es el derecho, es que ya ni se plantea, se ven siempre en la lengua nacional de donde provienen. Es decir, ese juzgado que hemos encontrado al norte de Cracovia, cuando mande su prejudicial al Tribunal de Justicia, la va a mandar en polaco y el procedimiento se tramitará en polaco, la vista será en polaco y la primera sentencia, después se traduce a las otras lenguas, será en polaco y así sucesivamente, porque para el Tribunal de Justicia esto forma parte de la esencia mismo de la Unión. No obstante, respecto de otras instituciones, hay excepciones. Me imagino que quienes han estado en contacto, pues aquí tenemos la WIPO aquí al lado, o la Comisión, habrán visto que en ese multilingüismo no suele ser tan generalizado. Ojo, recordemos no obstante que el ciudadano afectado sí puede invocar el artículo 41.4 de la Carta. El Tribunal de Justicia ha analizado con mucho cuidado las impugnaciones que se hacen cuando las instituciones adoptan decisiones que tienen un alcance general y limitan el uso de las lenguas. Por ejemplo, en los procesos de concurso de contratación, para decirlo de alguna manera, o de acceso a la función, que donde normalmente se exigen, por ejemplo, pues que evidentemente seas ciudadano de la Unión y por tanto ya dominas una de las lenguas de la Unión, y normalmente pues es que también sepas o francés e inglés y a lo mejor alemán, ¿no? Ahí eso ha generado muchos litigios en el Tribunal General, pero después muchos en casación. Es decir, que España es muy activa en esto, siempre aparece defendiendo que se pueda usar el español, porque evidentemente, los candidatos que son rechazados rápidamente invocan no el fondo de la oposición, sino es que el examen era en inglés, cuando era una lengua que se te exigía. Entonces, el Tribunal de Justicia ahí ha analizado mucho si podía acceder, no tanto la limitación, sino la posibilidad de acceder, como por ejemplo, que en la prueba se pudieran utilizar los textos en otra lengua, como por ejemplo se pudieran usar los teclados en tu propia lengua, porque yo puedo saber muchísimo inglés, pero estoy acostumbrada al teclado español y entonces no puedo hacer absolutamente nada en un momento de crisis en un examen. Y ahí es donde ha salido, al hilo de todo esto, la doctrina del Tribunal de Justicia en relación al 41.4. Bueno, yo creo que con esto, no sé si hasta me he pasado de tiempo, yo creo que sí, lo dejo para el debate. Muchísimas gracias.